paz de Dios, amados hermanos, a cada uno de ustedes, esperando que se encuentre bien todos. En esta hora vamos a hacer primeramente una oración antes de nuestro tema, para que el Señor sea quien hable en esta noche para cada uno de nosotros. Amén. Bendito y amoroso Señor, te agradezco, Padre, por esta oportunidad que tú me brindas, Señor, de poder dar este tema, de hablar de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano que dio la alabanza, Señor Jesucristo. Bendice su hogar, bendice su familia, su trabajo, Señor Jesús. Quédate con él todo el tiempo. En esta hora, Señor, preparamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, nuestros oídos para escuchar tu mensaje en esta hermosa noche que tú nos permites. Te agradezco, Señor, por cada hermano varón que se ha conectado para recibir tu palabra y para adorarte y alabarte, Señor Jesús. Bendícenos en todo momento. Cristo bendito. Bien. Nuestro tema general dice tipos de familia. El tema a tratar el día de hoy dice la vida afirmativa o negativa. Nuestro pasaje bíblico se encuentra en Eclesiastés 9, capítulo 9, versículos del 2 al 4. Eclesiastés 9, del 2 al 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Nuestra verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña que la vida debe de ser afirmativa. Nuestra introducción nos dice, toda la humanidad se hace estas mismas preguntas que son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál será el destino de mi vida? Hoy veremos lo que piensa la humanidad acerca de la vida y cómo nosotros como hijo de Dios la vemos. ¿Ven? Hablemos primero de la vida negativa, tomando en cuenta el versículo 3 que dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Hay dos pensamientos en la vida humana en los que son generales de lo que habla la vida. Uno de ellos es lo que dice Buda y el otro es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La vida negativa en este caso es parte de lo que dice Buda. Él dice y habla que la vida y el mal son una misma cosa, y creen que al final de la vida vamos a encontrar la felicidad. Vemos que esto está mal porque dice aquí la palabra de Dios que el corazón del hombre está lleno de mal y de insensatez. Sabemos que no tiene el conocimiento previo como nosotros lo tenemos ahora que llegamos al conocimiento del Señor. Si llevamos este pensamiento a la juventud, lo vemos en la juventud más que nada. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene estas preguntas de quién soy, no sabe quién es, de dónde viene y cuál es el destino de su vida, no le encuentra sentido a su vida. Puede tener problemas desde en el hogar, en el trabajo, si es que tiene un trabajo, en la escuela. ¿Qué es lo que el enemigo viene a plantar en su corazón? Que terminando su vida se van a acabar sus problemas. Y sabemos que esto está mal, amados hermanos. Esto está mal porque no van a acabar sus problemas, sino que van a aumentar espiritualmente. Dice, también ellos creen en la reencarnación, en una segunda oportunidad, por así decirlo, que pueden reencarnar ya sea en un animal o en una planta. Se puede, según ellos, reencarnar en un ser humano, pero esto requiere unas 5080 veces
para que se vuelva a reencarnar en una persona. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que piensan que si en esta vida no me fue bien, en esta vida yo no estuve bien con mi familia, no tuve un trabajo estable, tuve infinidad de problemas. En la siguiente vida voy a hacerlo mejor y voy a tener algo mejor. Como un reinicio a nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Un reinicio. Terminamos aquí y regresamos en otra forma. Vemos que nosotros, hermanos, el cristianismo es vida y fuera de él nada hay. Voy a invitarle que abra la palabra de Dios en San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gloria a Dios. Es parte de lo que les decía. El enemigo que vino a matar, a destruir. Pero el Señor viene para que tengamos vida, porque Él es vida. Lo que les decía, antes de conocer a Dios, tal vez nosotros nos llegamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el destino, no? ¿Cuál es mi destino? ¿De dónde vengo? Pero ya cuando llegamos a ese conocimiento y aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y como Señor, lo reconocemos como Señor, vienen esas respuestas a nuestra vida. El quién soy, soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios porque le he aceptado y lo reconozco como mi Salvador y que Él murió por mí y por toda la humanidad, por mis pecados, para darme salvación. Dice ¿de dónde vengo? Dice la siguiente pregunta: ¿de dónde vengo? Todos somos creación de Dios, pero una vez que le aceptamos, venimos a formar parte de la familia, de su familia, una familia especial, la familia de nuestro Señor Jesús, familia de Dios. Y la tercera pregunta: ¿cuál será el destino de mi vida? Mi destino está puesto en las manos de Dios y reconocemos que Dios tiene algo preparado para usted y para mí. Entonces ya no existen estas interrogantes en nuestra vida, sino que ya viene el Señor y llena ese espacio, ese vacío en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén, amado hermano. Él tiene un propósito para mi vida. Cristo es vida y Él da vida. Una vez más nos lo dice aquí en Juan, ahora en su capítulo 5, en su versículo 21. 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A diferencia de lo que habla este personaje Buda, después de que se termina la vida, ya no hay nada. Que le preguntan, ¿qué sucede después de la vida? Y eso es un interrogante que muchos se dicen. Un compañero me decía: yo creo que solamente morimos y hasta ahí quedamos. Ya no pasa nada. Ya esto se vuelve otra vez a la tierra y hasta ahí. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y creemos que Dios nos va a dar esa vida eterna. Cristo murió por mí y por todos para salvarnos y resucitó al tercer día. Y así como resucitó el Señor Jesús, si nosotros morimos en Cristo, vamos a resucitar. Entonces ya tenemos esa respuesta. ¿Qué es lo que sigue después de nuestra muerte física, muerte de este cuerpo? Entonces nosotros vamos a dormir. Dice la palabra de Dios, vamos a estar en el paraíso. Confirmamos esto cuando primero hablemos de que resucitaremos. Eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Nosotros creemos que si nuestra vida termina aquí en esta tierra, vamos a estar en un lugar de descanso en el paraíso. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos entender esta porción de la palabra de Dios? Porque nos dice, lo acabamos de ver en esta hermosa semana que de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que había dos ladrones que estaban junto a él. Uno de ellos injuriaba al Señor Jesús y el otro le reprendió y le dijo, ¿no temes tú a Dios aun estando en nuestra misma condición? Nosotros merecemos esto que estamos padeciendo por la acción de sus pecados, pero él nada había hecho. Entonces el ladrón le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos como ahí en la palabra de Dios menciona el paraíso. Vamos a estar durmiendo, vamos a estar descansando en el paraíso hasta que el Señor nos llame y resucite. Así como Él lo hizo, también así nosotros lo vamos a hacer, porque Él nos lo prometió. La familia cristiana por la gracia está firmada en la vida y no hay una confusión, tenemos vida en Cristo. Esto lo vemos en 2 de Corintios 4:11, 4 del 11 al 12. Corintios 4 del 11 al 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne moral, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros la vida. En Eclesiastés hablábamos de un suceso que nos acontece a todos, tanto al justo como al impío, al bueno como al malo, que es la muerte. Pero ahora, ya llegando al conocimiento de Dios, sabemos que no debemos de tener miedo a la muerte, sino que debemos de estar confiados en la promesa que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, a sus hijos, a quienes hemos creído en Él. Pero ¿qué debemos de hacer, amados hermanos, para obtener esta vida que Dios nos promete? Es necesario obedecer a Dios en todo. Que esto no debe de ser algo difícil, puesto que ya lo reconocemos como Señor. Entonces, reconociéndolo como Señor, es Señor y amo de nuestra vida, y debemos de obedecerle. ¿Cómo debemos de obedecer? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta vida que Él nos da, que nos presta, que nos permite estar aquí, que a usted le permite estar en su hogar, que tenga una familia y que tenga un buen trabajo, que tenga todo lo que tenemos? Damos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Eso lo encontramos en su palabra. En todo tiempo debemos de estar escudriñando sus escrituras, porque en ellos nos parece que tenemos la vida eterna. Sabemos que la palabra de Dios no se equivoca. Vemos, si leemos atentamente qué es lo que el Señor quiere para nosotros, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. Y aparte, nosotros debemos de demostrar ese amor. Lo leíamos en Eclesiastés, que debemos de demostrar que la vida de nuestro Señor Jesús la debemos de reflejar nosotros. Sabemos que es un proceso, que esta vida, este proceso está es un proceso de corrupción, pero Dios está con nosotros y nunca nos dejará. Y este proceso en el cual está lleno de corrupción llegará a su fin y vendrá una restauración. ¿Por qué decimos que está lleno de corrupción, hermanos, esta vida? Porque estamos rodeados de maldad. Hace un momento les decía que muchos piensan que la solución a sus problemas es quitarse la vida. Muchos piensan también que si alguna enfermedad, recordemos que Dios solamente es el que puede
Es el quien nos da la vida y Él solamente nos la puede quitar. Nosotros no tenemos ese derecho, no tenemos esa parte, esa participación, no debe ser nuestra, porque estamos interfiriendo en los planes de Dios. Vemos también por qué decimos que corrupción. Más fácil ahorita vemos ante los ojos del mundo que están legalizando en todas partes del mundo, quieren legalizar el aborto. Quieren, hablaban de, escuchaba un documental hace rato, le decían que les es más fácil decir, va, que legalice el aborto, porque en una situación complicada como es la violación, hablaban de esto, ¿no? Se les hace más fácil decir legaliza el aborto a que digan pongamos más seguridad, tengamos más policías, tengamos más cámaras de vigilancia. Les es más fácil decir termina con la vida de esa criatura. Vemos corrupción porque ni la humanidad no se entiende tampoco de lo que ellos mismos quieren. Quieren defender la vida de una mujer, pero no la quieren defender desde la concepción. Se les hace, volvemos a lo mismo, hermanos, se les hace más fácil que la vida se termine ahí. También decía uno de mis compañeros, yo si me llegase a enfermar, yo no quisiera ser una carga para mi familia, porque eso es, yo no quiero hacerlo sufrir. Yo estoy de acuerdo con que se aplique la eutanasia a mi vida. Y volvemos a lo mismo, eso es un error porque la vida solamente la puede quitar Dios. Si estamos en una situación de estas, precisamente cuando llegamos al conocimiento de Dios, Él nos pone en nuestro corazón, nos hace discernir y nos hace entender. Uno de mis compañeros también me decía, es que tú todo lo relacionas con Dios, que si te pasa algo bueno es gracias a Dios, si te pasa algo malo es gracias a Dios. Y es cierto, amados hermanos, todo lo que nos pase nos ayuda bien. Tal vez podemos decir que es algo malo, tal vez podemos decir que no podemos entender cuál es el plan del Señor en ese preciso momento. Y tal vez llegue tristeza a nuestro corazón cuando sufrimos tal vez un asalto. Yo platicaba con mi familia hace un año fue la última vez que me asaltaron. Pero yo le daba gracias a Dios porque de todas las veces que me había tocado un asalto, es la primera vez que me quitan algo. Entonces digo, Señor, tú todo lo tienes bajo control. Tú sabes por qué, tú sabes qué es lo que... Ayúdame a entender qué es lo que quieres que yo aprenda con esta situación. Decíamos que podemos tener problemas en el hogar, podemos tener problemas en el trabajo, pero la solución no es terminar con nuestra vida. La solución es Cristo. Dios es vida y Él nos la da en abundancia. Y Él nos ayuda a entender cuál es su propósito, que era una de las preguntas, ¿qué es lo que hago yo aquí, no? El propósito de Dios en nuestra vida. Vemos a grandes personajes en la Biblia como Moisés, ¿no? Que el Señor lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud. Vemos que él no se sentía preparado, que él no era de buen hablar, pero el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y así como Dios estuvo con Moisés, está con usted, amado hermano, en su hogar. Está en su trabajo, está en su ministerio, está con su familia. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor en todo momento y demostrarle y enseñarle a los hijos y a la familia que aún no tiene el conocimiento de Dios que Dios es la respuesta para todo eso. Dios es un Dios vivo. Lo vemos en 1 Corintios, en su capítulo 8, del versículo 4 al 6. 1 Corintios, perdón, hermanos. Sí, 8. Dice, acerca pues
de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vemos una vez más que aquí nada más solamente hay un Dios. ¿Puede el mundo creer que hay un Dios para la lluvia, un Dios para el sol, un Dios para la tierra, un Dios para todo? Pero nosotros como hijos de Dios solamente sabemos que hay un solo Dios en nuestra vida. Es el Dios el que mora en nuestro corazón y es un Dios al que pertenecemos a su familia. También lo vemos que es único. Lo vemos en Primera de Timoteo 2:5. Dios único. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. ¿Cuántos creemos esto, amados hermanos? Recordemos que debemos de hablar de un Dios vivo. Porque nos decían el domingo pasado que a cuántos de nosotros cuando se nos predicó del Señor solamente nos dijeron que se iban a acabar nuestros problemas, que Dios es su amor. Y que tal vez en la congregación, en una iglesia, nos íbamos a sentir mejor. Pero no hablaban también de que es un Dios vivo, un Dios que resucitó. No nuevamente hablamos de la resurrección porque es parte de cuando termina nuestra vida y es parte de lo que el Señor nos promete a nosotros como sus hijos. Un Dios vivo, debemos de hablar de eso también. Debemos de reconocer y dar ese mensaje, complementarlo. Si eso era lo que hacíamos solamente, Dios va a arreglar tus problemas, porque también debemos de tener cuidado, hermanos. No podemos decir y afirmar hablando de una enfermedad o de Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a sanar de esa enfermedad que tú tienes. Claro, el Señor es todopoderoso, es grande en amor, pero no sabemos qué plan tiene el Señor para esa persona. Yo decía un hermano, decía un testimonio de una que iba a visitar a una enferma. Y le decía que cree que ya voy a morir. Ya se sentía muy mal y decía, sí, tiene razón, todos vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a ir su alma? ¿Se ha usted preguntado esto? Y entonces esta persona le decía, no, pues no. Entonces, este hermano aprovechó para darle el mensaje del Señor. Porque si bien es cierto, todos vamos, lo acabamos de leer, todos vamos hacia la muerte. Pero como hijos de Dios, Él nos promete una vida eterna. Entonces debemos también tener cuidado cómo expresamos a Dios, cómo le hablamos de Dios a las personas. Porque si Dios quiere tratar con esa persona a través de esa enfermedad, nosotros nosotros le presentamos a Dios y es lo que yo les comentaba. Él nos va a dar el entendimiento para ver y nosotros mismos le vamos a decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto que estoy pasando? Hablemos del Dios vivo y no de una imagen. Muchas veces he visto en infinidad de locales, de muchos lados, que tienen una imagen de Cristo en la cruz, crucificado. Y esto no es cierto, amados hermanos. Recordemos que Él ya no está en esa cruz. Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él vive. Él ya no está ahí. Muchos cometen ese error de decir, incluso se compran hasta una cadenita, ¿no? Y de un Cristo y una cruz. Y no, Dios ya no se encuentra ahí. Dios está a la diestra del Padre. Y Dios donde quiera está. Ya no se encuentra en ese madero. Amén.
Dios es un Dios vivo. Lo vemos también en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió por usted y por mí, amado hermano, y lo acabamos de ver en esta semana. Lo acabamos de recordar qué es lo que el Señor hizo para con nosotros. Vemos, hermanos, que les decía que debemos hablarles de un Dios vivo. Vemos que hay muchas representaciones en el mundo de lo que pasó el Señor Jesucristo, pero realmente no entienden el mensaje o el motivo, el cual, qué es lo que lo están haciendo. Simplemente están haciendo una representación, pero el verdadero significado lo sabrán. Entonces nosotros ahí entramos y les explicamos a cada uno de ellos que sí sufrió el Señor Jesús por ti, por mí, y murió, pero al tercer día resucitó, porque así lo prometió. Y Él está ahora con nosotros, mora en nuestro corazón. Alentémonos, amados hermanos, a permanecer en la familia de Dios. Él nos hizo salvos para vida eterna, a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a todos, aclaro, amado hermano, que le reconocen como su único y suficiente Salvador. Enseñémosle eso a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, porque el mundo cree que todos son hijos de Dios, y no es cierto. Solamente a los que son hechos llamados hijos, a los que han creído solamente en Él, le reciben como su Señor y Salvador. Decía un personaje en algún momento que tuvo una tercada con un reportero que lo golpeó, y ofreció disculpas después y dijo: es que soy un hijo de Dios, me equivoco. No es cierto, amado hermano. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios demuestra el amor del Señor. La palabra de Dios nos dice que sí nos podemos enojar airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí tú demuestras que eres un verdadero hijo de Dios. Al no comportarte como el demás mundo, al no tener esas ideas como el mundo lo expresa, de terminar con la vida de alguien, de un ser humano, por las circunstancias que sean. No, nosotros debemos de enseñarle a quien nos rodea que Él nos hizo salvos para vida eterna. Esto es lo que el Señor tuvo bien para que usted lo lleve en su corazón, amado hermano, y que lo exprese en todo momento, porque Dios nos da la oportunidad de hacerlo, ya sea en un trabajo, incluso en el transporte, como que que reflejemos al Señor. Nosotros, que el Señor esté en nosotros, que el Señor mora en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Porque las mismas personas se nos van a acercar y ven que somos diferentes. Oye, yo te veo diferente. Mi esposa me decía que iba una vez al templo y se le acercó una señora y le dijo: tú vas a una iglesia, ¿verdad? Tú vas a un templo, te pido que ores por mí. Hay mucha necesidad, hay muchos que quieren llegar al conocimiento de Dios. Quieren conocerle, quieren saber quién es Él. Nosotros, si tenemos esa oportunidad, hagámoslo. Quiero invitarle, amado hermano, que cerremos nuestros ojos, hagamos una oración por este tema que el Señor ha puesto en esta hora, y que lo que hayamos aprendido, lo que hemos escuchado, ¿sí?, en esta hora, lo podamos aplicar a nuestra vida y entendamos y creamos una vez más que Él tiene esa solución para nosotros. Una vez más, la respuesta a esas preguntas que nos hacíamos desde un inicio: ¿quién soy? Ya soy ahora un hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Fui creación de Dios, soy creación de Dios. Pero una vez que le acepto,
ya pertenezco a su familia. ¿Cuál es el destino de mi vida? Dios tiene preparado algo para usted y para mí. Bendito y amoroso Señor, en esta hora, Padre, te agradezco, Señor, porque me permitiste, Señor, hablar de tu palabra. Has dado un mensaje, Señor, a los varones de esta amada iglesia Rosa de Sarón. Te pido, Señor, que afirmemos nuestra fe y que si te hemos fallado en algún momento, Señor, que nos perdones, Cristo bendito. Te pido por cada varón que se encuentra en su hogar, Señor Jesús. Ayúdales, Padre, si tienen alguna necesidad, Señor. Tú lo tienes todo bajo control. Tú nos enseñas a poner nuestra confianza en ti y no debemos de preocuparnos por nada. Ayúdanos a enseñar, Señor. Ayúdanos a presentarte delante de cada persona. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a llevar ese mensaje a cada rincón del mundo, Señor Jesucristo. Empezando primeramente por nuestra familia, Señor. Empezando por los que aún no te han aceptado, Señor Jesucristo. Empecemos por nuestra familia, vecinos, Señor, y ayúdanos a llegar aún más y más lejos, Padre Celestial, para que todos lleguen a tu conocimiento y no se pierdan en ideas que no son correctas delante de ti, porque tú quieres, Señor, que todos creamos y quieres que todos nos salvemos, Cristo bendito. Te lo agradezco, Señor, por esta oportunidad que me das de alabarte y de honrarte, Señor, y de transmitir este mensaje que tú tenías para nosotros. Gracias, Cristo bendito, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.